Hola, me llamo Eduardo Trillo, soy futuro R1 de Neuro y vamos a ver una clase de diagnóstico diferencial de las acidosis metabólicas. Ya tienes una clase de diagnóstico diferencial de los distintos trastornos ácido-base, pero yo me voy a centrar sobre todo en esta parte de la gráfica, en la parte de las acidosis metabólicas, tanto con anion gap normal o hiperclorémicas, como las que tienen anion gap elevado o normoclorémicas. Fijaos que es una acidosis metabólica, pues es una disminución del bicarbonato, fundamentalmente ese es el trastorno primario, y este bicarbonato puede descender por dos causas, o bien porque se acumulen ácidos en el organismo, bien sea de forma endógena, imaginaos una cetoacidosis diabética, o bien porque nos intoxiquemos con algún ácido, por ejemplo, intoxicación por salicilatos. Y la otra causa, sin que haya un acúmulo de ácidos y este bicarbonato tenga que tamponar nada, es porque se pierde directamente o por el tubo digestivo o por el riñón el bicarbonato. Y fijaos que secundariamente a esta disminución primaria del bicarbonato desciende la PCO2. ¿Por qué? Porque se activa el centro respiratorio vulvar, hiperventilamos y producimos esa respiración de Kussmaul tan característica. Bien, el anion gap, sé que esto es un rollo, pero solo tenéis que saber dos cosas, la fórmula y los valores normales. Con eso ya está, ya vamos a responder un montón de preguntas sobre este tema. Sí que es verdad que tenemos que saber la lista de cuáles de las acidosis metabólicas tienen anion gap normal, cuáles tienen elevado, pero bueno, aquí lo que nos interesa es por si hay algún caso clínico donde nos den los datos que aquí que están representados, ¿no? Y no sepamos muy bien si la acidosis, o no nos acordemos si la acidosis es, si tiene anion gap elevado o normal, pues podemos usar esta fórmula. Recordarla bien, el sodio menos el cloro más el bicarbonato, sodio menos el cloro más el bicarbonato. Y fijaos que los valores normales van entre 6 y 12, pero que no os confundan si nos dan un valor de 4 o 5. También lo vamos a considerar anion gap normal, ¿sí? También lo vamos a considerar normal. Bien, vamos entonces con las que tienen anion gap elevado, ¿sí? Y pueden ser por dos causas, o bien porque se aumente la producción de ácidos, o bien porque no se excreten los ácidos que ya tenemos de forma fisiológica en nuestro organismo, ¿sí? La primera causa, fijaos que es la causa más frecuente, ojo, más frecuente de acidosis metabólica aguda. Y vamos a pensar por qué es la más frecuente aguda. Pues solo tenéis que ver las causas. Primero, una cetoacidosis diabética. Imaginaos un niño que debuta con una diabetes tipo 1, pues eso es un cuadro agudo. O un alcohólico que tiene un consumo mucho más excesivo y que aparte suma un ayuno, ¿no? Pues nos va a producir otra vez un cuadro agudo de acidosis metabólica o una acidosis láctica en un contexto de un shock o una intoxicación. Todos estos son cuadros agudos, pero si nos preguntan cuál es la más frecuente en general, pues va a ser la insuficiencia renal, sobre todo la enfermedad renal crónica, ¿no? La aguda también nos puede dar acidosis metabólica, pero aquí nos vamos a referir a la crónica. Fijaos que el riñón, si recordáis, consigue excretar, ¿no? esos hidrogeniones gracias a que, bueno, a través en forma de amonio, vaya, los consigue excretar por el riñón en forma de amonio. Y fijaos que evidentemente va a ser una acidosis metabólica de lenta instauración, ¿no? El bicarbonato no nos va a llegar para tamponar todo esto y vamos a tener que usar tampones como carbonato y fosfatos del hueso que nos van a dar esta enfermedad renal ósea tan característica. Hay más causas, ¿no?, de esta enfermedad renal ósea, pero una de ellas es porque se están consumiendo tampones del hueso para compensar un poco esa acidosis metabólica por ese acúmulo de ácidos. Bien, vamos a repasar las más importantes que tienen anion gap elevado de forma rápida. Sé que este esquema es de endocrino, que es horrible, pero así ya nos sirve para repasar y entender esto un poquito mejor o adelantar un poco lo que vais a ver con Ana en endocrino. Fijaos, al disminuir la insulina, ¿y qué era la insulina? Era esa llave que permite pasar glucosa de la sangre a las células. Pues no tenemos insulina, aunque haya mucha glucosa en sangre, las células no detectan que tengan glucosa para generar energía. Entonces dicen, oye, no tenemos glucosa, pues vamos a producir mucha más glucosa, saltan las hormonas contrainsulares hiperglucemiantes como el glucagón. ¿Y de dónde se sacan esa glucosa? Pues generalmente o de los aminoácidos, sobre todo alanina, o de la lipólisis. Fijaos que al romper la grasa se generan dos moléculas, el glicerol, que es lo que va a ir a la gluconeogénesis, y el acil-CoA, que esto es lo que nos va a dar los cuerpos cetónicos, beta-hidroxibutirato y ácido acético, que es lo que nos va a dar esa clínica tan característica, esa acidosis metabólica con anion gap elevado, ¿sí? Y ese aliento característico en manzana, ¿no?, que se dice. Bien, la acidosis láctica es el acúmulo de ácido láctico y fijaos que puede ser por dos causas, por hipoxia tisular o sin hipoxia. No vamos a entrar en la causa que no tiene hipoxia tisular porque es menos frecuente y mucho menos relevante. Fijaos que la que
cursa con hipoxia tisular es lo más frecuente. Se da evidentemente en estados de shock, en estados de anaerobiosis, ¿no? Donde tenemos, imaginaos, pues una anemia con una insuficiencia cardíaca o un shock séptico, bueno, derivado pues por una neumonía, por lo que queráis, ¿sabes? Cualquier situación o una pancreatitis con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica muy bestia, ¿no? Cualquier situación donde tengamos que usar la vía anaerobia, es decir, en vez de pasar el piruvato al ciclo de Krebs, necesitemos una vía mucho más rápida de obtención de energía, que es pasar el piruvato gracias al lactato deshidrogenasa, gracias a esta enzima, al lactato, ¿no? Y con el lactato obtener menos moléculas de ATP, pero de forma más rápida. Bien, ahora pasamos a las acidosis con anion gap normal o hiperclorémicas y tenemos dos causas y una de ellas es la diarrea, múltiples veces preguntadas, perdemos bicarbonato por las heces, pero fijaos, una cosa curiosa de la diarrea y que no lo han preguntado y me parece muy curioso, que es no la única, pero prácticamente la única causa que nos da una acidosis con hipopotasemia. Generalmente, cuando tenemos una hipopotasemia va acompañado de alcalosis y una acidosis de hiperpotasemia, pero la diarrea genera una acidosis con hipopotasemia porque también perdemos potasio por las heces. Y esto me parece curioso. Y fijaos que otra causa de pérdida de bicarbonato puede ser por una acidosis tubular, ¿no? Una de estas, las acidosis tubulorrenales, estas enfermedades tan raras que vais a ver en nefro, que son horribles además de aprenderse, la 2, la 4 y la 1, ¿no? Por ejemplo, la 2 nos acordamos que es en el túbulo proximal, se impedía la reabsorción de bicarbonato, por lo tanto, pues se excretaba por la orina. Y fármacos como diuréticos distales, y ojo, distales, espironolactona, por ejemplo, no diuréticos del tipo furosemida o tiacídicos. ¿Por qué estos no? Porque esos que nos dan una alcalosis metabólica, entonces no los confundimos. Y aquí os dejo un cuadro resumen con las causas más frecuentes preguntadas en el MIR, sobre todo de anion gap elevado, anion gap normal, para que le hagáis pantallazo, me lo pidáis al correo o lo que queráis. Espero que sea de utilidad. Y vamos a ver dos preguntas rápidas que ya vais a ver que son similares. También para haceros un poco hincapié de que tenéis que mirar preguntas antiguas. Fijaos que nos preguntan por causas de acidosis metabólica sin anion gap elevado. Sabemos que la insuficiencia renal sí que nos daba anion gap elevado por esa no excreción de los ácidos, ¿no? Se acumulaban ácidos en el organismo. La citoacidosis diabética, un poco lo mismo que el ayuno, ¿no? Se generaban cuerpos cetónicos porque se producían más ácidos. No es lo mismo, evidentemente, con la insuficiencia renal que se acumulaban, ¿no? los ácidos. Pero la diarrea sabemos que produce acidosis, ¿con qué? Con hipopotasemia, pero es acidosis sin anion gap elevado. ¿Por qué? Porque lo que se excretaba era bicarbonato, no había ningún ácido que tamponar. Y pregunta exactamente igual del MIR 2010, diarrea aguda. Otra vez, nos preguntan exactamente lo mismo. Y esto es todo. Os dejo ahí mi correo para cualquier duda que tengáis. Cualquier duda me la hacéis llegar al correo o si me queréis pedir los cuadros o cualquier cosa. Mucho ánimo con el MIR y un abrazo muy fuerte a todos.